Muy buenas tardes. Bueno, ya vimos el ámbito jurídico de nuestra reglamentación y ahora vamos a ver cómo lo implementamos nosotros en el día a día, cómo lo hacemos en un sitio de investigación y cómo es la relación entre el patrocinador, el CRO, el SMO y ese investigador. Para hacer esto, vamos a definir y describir un poco cómo se ven cada una de estos actores, sus funciones y responsabilidades que ya las hemos visto en la presentación del doctor López y en la anterior. Entonces vamos a verlas rápidamente y cómo es la cinética de esas interacciones. Y sí quiero aclararles que probablemente voy a tener algún sesgo en lo que es el desarrollo de fármacos, de vacunas y de dispositivos médicos porque es el área en la que me he desempeñado la mayor cantidad del tiempo. Entonces, bueno, ya vimos que el patrocinador es el individuo, compañía, entidad u organización público, privada, nacional o extranjera que toma la responsabilidad del inicio, la administración, el financiamiento y la publicación de los resultados de una investigación y que además asume la cobertura de costos e indemnización. Entonces, siempre que pensamos en un patrocinador, pensamos en las grandes transnacionales que tienen su parte comercial y su parte de investigación y desarrollo. Pero no podemos olvidar que al nivel local tenemos industria que también desarrolla productos farmacéuticos y las universidades que en el mundo ideal deberíamos de desarrollar investigaciones desde fase preclínicas y tratar de lograr patentes comerciales. Pero entonces, para que quede claro, no solamente son las grandes transnacionales que siempre tenemos en mente, sino que también tenemos pequeños sponsors o patrocinadores de investigación que también es importante tomar en cuenta. Bueno, como vimos, las funciones y responsabilidades del patrocinador son control y garantía de la calidad. Esto básicamente es a través de protocolos, procedimientos estándar de operación y contratos. Así se garantiza que las cosas se lleven a cabo de una manera adecuada. El diseño del estudio, ¿verdad?, que tiene que ser diseñado bajo los lineamientos de la buena práctica clínica, con experiencia médica calificada, o sea, los patrocinadores tienen que tener asesores calificados. El diseño, la dirección del estudio debe obtener datos precisos y un análisis de calidad para que sea éticamente válido también. Y bueno, hay que seleccionar investigadores con formación y experiencia. Y todas las demás funciones que ya vimos, lo que podemos analizar nosotros en la práctica es cuáles de esas funciones los patrocinadores normalmente delegan en otro organismo, que ahorita vamos a ver a cuál se los delega. Digamos, el control y garantía de calidad se puede delegar a organismos que tengan sus procedimientos bien establecidos. El diseño del protocolo normalmente no se delega, pero también se puede delegar a algunas organizaciones que se dedican a escribir los protocolos de investigación. La experiencia médica también puede ser contratada externamente, igual que el manejo de los datos y la selección de los investigadores también se puede delegar a un CRO. La asignación de las obligaciones y funciones obviamente no se delegan porque eso es lo que ellos establecen, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, esto se lo voy a delegar a una organización o esto lo voy a hacer yo personalmente. La indemnización, bueno, los seguros que ellos deben de adquirir no los delegan, ellos tienen que asumirlos ellos mismos, igual que los costos y financiamiento de cualquier cosa que ellos deleguen o quieran llevar a cabo. Las notificaciones a las agencias regulatorias también se pueden delegar a agencias que hacen eso. Y la confirmación y aprobación de la revisión por parte del Comité de Ética se puede delegar al CRO. Todo lo que es la manufactura del producto de investigación, que debe ser bajo las buenas prácticas de manufactura, los suministros y manejos de los productos de investigación que deben de respetarse el manejo adecuado de esos productos, las cadenas de frío, son delegadas a los profesionales que tienen la capacitación para hacer eso. El acceso a los documentos, ellos tienen que estar seguros de que los documentos para los estudios clínicos van a estar accesibles en cualquier momento que cualquier autoridad regulatoria competente los requiera o ellos mismos para alguna auditoría. Bueno, los informes de seguridad, ¿verdad? Ellos tienen que estar haciendo evaluaciones periódicas de los informes de la seguridad de los protocolos y eso también lo pueden delegar en algún revisor independiente.
Los informes de las reacciones adversas, ¿verdad? Los patrocinadores tienen obligación de estarnos contando periódicamente cuáles son las reacciones adversas que se presentan a nivel mundial, y lo puede generar este comité de revisión de datos y hacerlo llegar a los sitios de investigación. El monitoreo, que es lo que con más frecuencia se delega por parte del patrocinador al CRO, que es básicamente asegurarse de que la protección del participante está en regla, que los datos que se obtienen en la investigación sean correctos y que haya un apego adecuado a los protocolos y a las buenas prácticas clínicas y las regulaciones existentes. Los patrocinadores deben hacer auditorías, que es un nivel un poco más profundo de revisión, de cumplimiento del protocolo y la normativa, y en caso de detectar un incumplimiento por parte de algún sitio o algún investigador, pues documentarlo y actuar y notificar inmediatamente a las autoridades competentes. Y bueno, la finalización prematura o suspensión de un ensayo clínico por alguna razón, sobre todo si es de seguridad, debe ser muy cuidadosa y es responsabilidad del patrocinador hacerla. Entonces tenemos ya de dónde nace, digamos, nuestra operación. Ahora vamos al otro extremo, que es el extremo del investigador o el sitio de investigación. Entonces, el investigador es la persona que ejerce una profesión reconocida por el Estado costarricense, acreditado por el CONIS, para realizar investigación biomédica dada su formación científica. El investigador es responsable de la realización de la investigación. Si es un equipo, el que realiza el estudio en un centro es el investigador principal. Bueno, entonces, así se ve un sitio de investigación, ¿verdad? Yo me acuerdo que hace 7 años, antes de que tuviéramos la ley, pues un médico con un consultorio así simplemente ponía un armario con llave, ahí guardaba los documentos y el medicamento se tenía en algún lugar y se cuidaba las condiciones de temperatura. Él mismo y su coordinadora tomaban los registros de temperatura y llevaban todos los estudios clínicos así. Hoy en día con la regulación ya eso no se puede, ¿verdad? Ya entra en juego muy acertadamente el farmacéutico, quien es el que debe tener el control del medicamento y asegurar que éste tiene el manejo adecuado para que llegue al paciente de la mejor manera. Entonces, este sitio de investigación ya ahora, en mi opinión, no va a ser tan usual como solía ser en tiempos pasados. Esto lo traigo porque personalmente tengo una inquietud. Cuando nosotros tenemos nuevos estudios de factibilidad, la primera pregunta que nos hacen es, bueno, y ustedes, y la inquietud es con respecto a las 2 investigaciones intervencionales que debe tener un investigador para poder ser investigador principal. Nos dicen, la primera pregunta que nos hacen en una factibilidad es, bueno, en los últimos 5 años, ¿cuál es su experiencia en no sé, diarrea por rotavirus en niños? Y obviamente nuestros investigadores, ninguno tiene experiencia en los últimos 5 años porque no pudimos hacer estudios de intervención en los últimos 5 años, ¿verdad? Y esto se va también al ámbito regulatorio porque muchos de los médicos que quieren practicar investigación, porque ya después de 5 años los que tienen experiencia son muy pocos los que quedan, pues no tienen estos 2 estudios previos intervencionales para poder ser investigadores. Entonces, estamos teniendo bastante problema a la hora de reclutar investigadores en el sitio por la falta de experiencia en los estudios intervencionales. Ok, ahora vamos con las funciones del investigador. Entonces, teníamos las funciones del patrocinador y vamos al otro extremo, como les decía. El investigador, bueno, debe asegurar de que él tiene una formación, una experiencia apta para el protocolo que va a desarrollar. Debe tener los recursos apropiados para poder llevar a cabo la investigación. Entre eso debemos tomar en cuenta que realmente pueda reclutar los pacientes que se compromete a reclutar a través del estudio, y que tenga los recursos tanto humanos como de infraestructura para poderlos llevar a cabo de una manera adecuada. La asistencia médica, que debe ser adecuada antes, durante y después del estudio clínico. La comunicación con el SEC, ¿verdad? Que tiene que tener la aprobación del estudio antes de iniciar cualquier procedimiento y todo el seguimiento que debe darle a través al comité de ética. El cumplimiento del protocolo, que es el apego al mismo,
Bueno, el producto de investigación, que esto es algo que cambió mucho en la regulación, porque normalmente los medicamentos se asignan por una llamada al IBRS, ¿verdad? Un sistema que asigna los medicamentos aleatoriamente, uno busca el número y listo, o sea, se ve algo como muy sencillo, pero en realidad el mantenimiento y el manejo de ese medicamento en la actualidad lo debe hacer un farmacéutico según lo establece la regulación. Entonces, esto hace que el equipo de investigación haya crecido gracias a la regulación. Con respecto a los procedimientos de aleatorización, el investigador debe seguir las instrucciones y esto lo puede delegar también el farmacéutico o la coordinadora. El proceso de consentimiento informado, que debe ser aplicado adecuadamente, se puede delegar en un subinvestigador. Los registros e informes lo hace cada uno de los médicos tratantes del sitio de investigación. Eso no lo delegan. Bueno, los informes de seguimiento, de seguridad, ellos supervisan eso, pero se preparan a través del equipo de investigación, ¿verdad? Y los informes finales. Y obviamente la finalización prematura o la suspensión sí es responsabilidad del investigador hacerlo adecuadamente e informar a las autoridades competentes de forma oportuna. Entonces, ahora vamos a la parte de la delegación de estas funciones. Teníamos los dos extremos, está el patrocinador y el investigador. Ahora tenemos los intermediarios que muy bien hemos descrito anteriormente. El problema que tenemos en la regulación es que la OIC y la OAC cayeron en un solo artículo 54 y las dos tienen las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones. Entonces, esto está complicando un poco la implementación de esta ley. Porque el OIC es una persona u organización que suscribe un contrato con el patrocinador, ¿verdad?, para realizar una o más de sus funciones. Una OIC son organizaciones que tienen sus procedimientos estándar de operación para garantizar que el sujeto, que se cumple el bienestar y la protección del sujeto, que se haga un apego adecuado al protocolo, y ellos pueden tener oficinas en cualquier parte del mundo y tener monitores basados en Costa Rica que trabajan desde su casa home-based, ¿verdad? Entonces, el problema que estamos teniendo en este caso es, bueno, primero que como echa a las dos organizaciones en un solo saco, ¿verdad?, tiene que todas las obligaciones transferidas por el patrocinador y el investigador. En realidad, el investigador no transfiere ninguna obligación a la OIC. Quien transfiere las obligaciones es el patrocinador. Los contratos al SEC, esto está complicando la implementación porque normalmente hay organizaciones grandes conocidas como Quintiles, Parexel, PPD, que hacen contratos globales con las farmacéuticas y entonces a la hora de pedir el contrato para el sitio de investigación a nivel local no lo tienen porque ellos tienen un contrato global para todos los estudios alrededor del mundo, ¿verdad? Entonces, estos requisitos a veces nos complican un poco la operación de los estudios. Los informes trimestrales y anuales de su gestión. ¿Qué es una gestión? ¿Qué es lo que quieren saber de la OIC y de la OAC los comités de ética, ¿verdad? Porque tenemos reportes trimestrales de cada uno de los estudios, tenemos reportes anuales de cada uno de los estudios, de la gestión que quieren saber, cómo estamos completando o cumpliendo con lo que se nos asigna con los contratos, pero mucho de eso está dentro de los reportes trimestrales. ¿A qué se refiere con gestión? Esto todavía no está definido en nuestro marco regulatorio. Bueno, responder solidariamente con el patrocinador, en este caso no sería el investigador. Y la parte de la acreditación hemos tenido pues bastante complicación cuando las OICs están en algún lugar fuera de Costa Rica y en realidad tienen un monitor en el nivel local porque nos piden la descripción de la infraestructura física. Y bueno, es un escritorio con una computadora e internet, ¿verdad? Entonces, cuesta un poco como que se entienda la concepción de la OIC y que en realidad su trabajo realmente se realiza con una computadora, ¿verdad? Entonces, estamos teniendo un poco de problemas con las acreditaciones de las OICs. Otros problemas que tenemos es que muchas veces los monitores no están en Costa Rica y tienen que venir a hacer cursos de buenas prácticas clínicas de presenciales de 3 y 4 días de estar
basados acá. Ellos son gente que siempre están siendo capacitados en buenas prácticas clínicas, entonces el hecho de que sea un curso avalado por el CONICET pues complica un poco que las organizaciones quieran acercarse. Luego tenemos el otro lado, digamos, las OICs acompañan a los sponsors o patrocinadores y tenemos a las OACs o organizaciones de administración por contrato que realizan las labores y funciones de los investigadores a la hora de ejecutar el estudio. Nosotros decimos que somos el back office del investigador porque le ayudamos en toda la parte operativa y él se encarga exactamente de la parte asistencial. Y así es como se ve una OAC, ¿verdad? Tenemos el investigador con todo su equipo que le hace respaldo, digamos, administrativo y asistencial con los subinvestigadores, las coordinadoras, farmacéutico, asuntos regulatorios, control de calidad, enfermeras y personal administrativo. Y las OACs tienen… ¿Se acuerdan el consultorio, que solo era eso, y los armarios? Pues en las OICs sí hay una infraestructura un poco más adaptada a las necesidades y a la regulación. Entonces, se tiene una farmacia con todos los requisitos de la regulación, lugares para aplicar medicamentos, para guardar los documentos adecuadamente. Hay salas de monitoreo para que no haya 2 monitores en el mismo lugar por la confidencialidad, lugares para que las coordinadoras puedan trabajar y consultorios. Y como ven, tenemos exactamente las mismas responsabilidades de la OAC. Sin embargo, como la OAC sí es un ente que atiende al paciente, es algo local, ¿verdad? Es un respaldo del investigador, no tenemos ningún problema con cumplir con las acreditaciones que el CONICET nos exige. Nosotros podemos tener permiso de funcionamiento, número de cédula jurídica, reglamento interno, procedimientos. De hecho, esto garantiza que los procesos se hagan de la mejor manera y haya la menor cantidad de errores posibles. Entonces, ¿cómo es la interacción entre estos 4 actores, verdad? Tenemos esta que, en mi opinión, es la menos segura porque es la que más errores puede conllevar, porque tenemos un patrocinador que tiene una sección de investigación que contrata a un investigador. Entonces, como nos decían el otro día en una visita de inicio, ¿quién cita a los pacientes? Yo. ¿Quién ve al paciente? Yo. ¿Quién lo consiente? Yo. ¿Quién le da el medicamento? Yo. ¿Quién le da el seguimiento? Yo. ¿Verdad? Si la misma persona hace todos los procesos, los riesgos de equivocarse son mayores. Entonces, la idea es que haya un equipo de investigación que acompañe a ese investigador a darle el mejor tratamiento al paciente. Otra modalidad es que ese patrocinador con sección de investigación contrate a un sitio de investigación con médicos adscritos a ese sitio, o que ese mismo patrocinador contrate a los médicos que están adscritos a un sitio de investigación. Esta modalidad es cuando el patrocinador contrata a un CRO o un OIC y él mismo contrata al investigador. La modalidad que en mi opinión, es mejor porque cada quien conserva sus funciones y no recarga el trabajo para la ejecución de los estudios clínicos, es esta, en la que tenemos un patrocinador que delega al menos el control de calidad en el CRO y un investigador que tiene un equipo de investigación con buen recurso humano e infraestructura. Entonces, en resumen, tenemos el patrocinador y el OIC son la mitad del equipo, ¿verdad? El patrocinador es quien toma la responsabilidad del inicio, la administración, el financiamiento y la publicación de los resultados de la investigación. Y algunos ejemplos de lo que hace el patrocinador es proveer el medicamento, los seguros y la indemnización. Puede delegar en el OIC sus funciones y la OIC es quien ejecuta las funciones estas que el patrocinador le delegue, como por ejemplo el monitoreo, el manejo financiero. Y la otra mitad del equipo es el investigador y la OAC. El investigador es el profesional que lleva a cabo el protocolo a nivel local. Él consiente y da la atención médica del participante. Y en la OAC se lleva a cabo las funciones que el investigador delegue. Por ejemplo, la coordinación clínica, el manejo regulatorio, el manejo financiero y el producto de investigación. Muchas gracias.